Amén. Bien, mis queridos, sin más que decir, por favor, acompáñenme con Biblia abierta allá en el libro de Romanos, en el capítulo 16. Hoy vamos a considerar los últimos 3 versículos, versos 25 al 27, y de esta forma cerramos esta serie, Cómo debemos vivir la vida cristiana, que comenzamos en Romanos capítulo 12, llevando mensajes muy prácticos y que el Señor los utilizó en su soberanía mediante este tiempo de cuarentena donde no pudimos salir de nuestras casas. Creo que fue un refrigerio, verdades importantes que nos encontramos en esta porción. Y el apóstol Pablo va a cerrar ahora Romanos capítulo 16, verso 25 con estas palabras. Y aquel que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Sin duda alguna acá nos encontramos con unas palabras de doxología. Pablo ha terminado ya su carta, su enseñanza. Pablo ha terminado en este aspecto su escrito, lo que tenía que decir a los hermanos. Pero no puede cerrar esta carta tan monumental como bajo la inspiración del Espíritu Santo, que se le hace necesario escribir un par de líneas más bajo la dirección del Espíritu Santo, y básicamente es una doxología, y esta doxología brota del contenido doctrinal de esta carta. Una buena teología, una sana doctrina, una comprensión profunda de la revelación bíblica de la verdad de Dios debe llevar al hombre a adorar a Dios. Y vemos acá una doxología. La palabra doxología significa adoración suprema, adoración a Dios. Y básicamente lo que hace el apóstol Pablo acá es llamarnos a adorar al Señor. Después de una enseñanza tan colosal, tan tremenda, tan interesante, tan profunda como estas verdades doctrinales, lleva ahora el apóstol Pablo su corazón y el corazón de sus lectores a adorar a Dios. Y en cierta forma es, entre los escritos del apóstol Pablo, la doxología más extensa que nosotros encontramos. ¿Qué reconoce Pablo en esta doxología? ¿Qué es lo que Pablo presenta acá? ¿Qué reconoce Pablo al escribir estas líneas en adoración a Dios? Lo primero que podemos observar que el apóstol Pablo reconoce al mirar el verso 25 es que él reconoce el poder de Dios. Y aquel que puede, dice Pablo, y aquel que puede confirmaros según mi evangelio. La versión de las Américas traduce interesantemente lo siguiente, las primeras 3, 4 palabras. Y aquel que es poderoso. Y aquel que es poderoso. Y en esta doxología, el apóstol Pablo va a reconocer la grandeza, va a reconocer el poder de Dios. Vemos el poder de Dios acá en acción. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios? Es la capacidad de hacer todo lo que Él ha determinado hacer. Porque solo Él es omnipotente. Por lo tanto, su poder es inimitable, inigualable, incalculable, irrefrenable, inextinguible, inconmensurable e inexplicable. Porque es increable. El poder de Dios no puede ser replicado por nadie más. Y aquí encontramos una gran grandeza, un gran reconocimiento del poderío de Dios. Judas, en verso 24, dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Vemos acá el reconocimiento de Dios como el Dios todopoderoso. En teología se le denomina la omnipotencia de Dios. No hay otro ser en el universo capaz de poder igualar el poder de Dios, ya que hay algo imposible para Dios. Pero debemos tener cuidado
porque Dios actúa poderosamente en base a su propósito y su voluntad. Usted no puede ir ofertando a Dios, decirle, mira, pídele que Dios es poderoso, porque a veces tomamos este atributo de la omnipotencia de Dios para ofertarlo al capricho de la voluntad humana. El propósito, la omnipotencia de Dios siempre va acompañado de su soberanía, de sus propósitos. Su poder es soberano, y Pablo enfatiza el poder de Dios, porque en el poder de Dios el pueblo del Señor debe reconocer y debe adorar. Es interesante este reconocimiento. Pablo reconoce acá el poder de Dios y dice el apóstol Pablo lo siguiente: y aquel que puede confirmaros, y aquí va a reconocer el poder de Dios que afirma, que fortalece, que arraiga, que fundamenta, que nos hace mantenernos firmes. Dios puede hacer que el creyente permanezca firme. Recuerda Judas, y aquel que es poderoso, dice Judas 24, lo leía, hacía mención de él, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de él. Dios puede hacer que el creyente permanezca firme. Esto tiene que ver con nuestra posición espiritual. Si estamos de pie, si usted hoy tiene esa fortaleza, no es por su capacidad, ni por su dependencia, ni su oración, sino por el Dios que es poderoso, que cuida de nosotros. Y Pablo adora a Dios. En esta doxología, Pablo reconoce el poder de Dios y lo ve en su vida y lo ve en la vida de los hermanos de Roma, que tiene poder para confirmarnos, mantenerles firmes. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: según mi evangelio. No es que Pablo inventó un evangelio. El término de propiedad, mi evangelio, este término de propiedad no significa que es algo personal de Pablo, sino que el mensaje que Pablo predica del evangelio, que proclama y que ama, lo recibió de parte de Dios. Y él ama ese evangelio porque tiene que ver con el poder de Dios manifestado en dar esa seguridad a aquellos que depositan la confianza en Cristo Jesús. Pablo le llama mi evangelio porque él lo recibió por gracia cuando iba camino a Damasco y se encuentra con Cristo Jesús. En Hechos capítulo 20, verso 24, Pablo habla algo interesante acerca de ese evangelio que él predica. Si tú miras conmigo en Hechos, en el capítulo 20, verso 24, presta atención lo que Pablo dice acá. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese evangelio que dice Pablo, que sustenta, que es poderoso y le llama mi evangelio, es el compromiso de vida de Pablo. Tanto es su compromiso que no importaba lo que ocurría con su vida o lo que ocurriese con su vida, él estaba para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. La seguridad, la firmeza está en el mensaje de gracia que Pablo, a través de las páginas de este libro, ha desarrollado y ha escrito. Todo lo que encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 en el libro de Romanos tiene que ver con ese evangelio de gracia del Señor. Ahora, Pablo le llama mi evangelio. Y es interesante cuando tú miras, y acompáñame en Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12. Por favor, mira Gálatas en el capítulo 1, verso 11 y 12, porque Pablo está adorando a Dios por el poder de Dios que se manifiesta mediante esa seguridad de la predicación del mensaje del evangelio. En Gálatas capítulo 1, verso 11, Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, dice el verso 11 de Gálatas capítulo 1, que el evangelio anunciado por mí, ¿recuerdas mi evangelio? No es según hombre, es decir, no es una invención, no lo recibió de otro maestro, no lo recibió de otra persona, ni menos aún se originó en la mente de Pablo. Verso 12, Pablo dice lo siguiente, de Gálatas capítulo 1, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo acá en verso 25, y el que puede confirmaros según mi evangelio, ese evangelio que él recibió,
Recuerdas que en el capítulo 1, verso 16, Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Él lo ve en su persona, él lo ve cuando proclama el mensaje, y es por eso que Pablo adora al Señor. En esta doxología, él reconoce en primer lugar el poder de Dios. En segundo lugar, al seguir mirando el verso 25, al seguir haciendo estas observaciones, vemos que él reconoce el plan de salvación. Reconoce el plan de salvación porque el texto dice, y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Vemos ahora que no solamente Pablo adora a Dios por el poder de Dios manifestado en el evangelio, sino que también adora a Dios en reconocer el plan de salvación y la predicación del evangelio. El evangelio es una buena noticia y el evangelio tiene que ser anunciado y el evangelio tiene que ver con Cristo Jesús. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento también hubo un evangelio, también hubo una buena noticia. Es en el Nuevo Testamento, es después de la obra consumada de Cristo que entendemos ese plan de salvación. Y ese plan de salvación se lleva mediante el anuncio, la predicación de Jesucristo. Es por eso que Pablo, en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, le escribió a los hermanos de Roma estas palabras. Obsérvalo conmigo en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por eso que el mensaje tiene que ser anunciado, el mensaje tiene que ser predicado, y es deber de los creyentes, suyo y mío, anunciar. Recuerda las palabras de Pablo a Timoteo en su primera carta, allá en el capítulo 1, verso 15, primera Timoteo, capítulo 1, verso 15. Yo sé que usted conoce este verso. Palabra fiel y digna. ¿De qué? De ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero en la línea, yo soy el primero. Tenemos el deber de anunciar el mensaje, de proclamar la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, Pablo presenta el argumento, ¿cómo creerán sin haber que les prediquen? ¿Cómo van a invocar de aquel que nunca han oído? Es por eso que el mensaje, Pablo dice, mi evangelio, ¿cuál evangelio? Que es predicado, dice el evangelio y la predicación de Jesucristo. Mira qué interesante, ya nosotros tenemos la misión. Usted no necesita un mensaje más para predicar el evangelio. Usted no necesita tener una visión, una revelación, un llamado especial. Usted debe dar testimonio de la gracia de Dios. De gracia recibimos, de gracia también debemos dar. ¿Qué espera? ¿Qué está esperando? Un día se enfrentará a Cristo Jesús y llegará con las manos vacías porque fue un testigo mudo de la gracia del Señor. Pablo en esta adoración reconoce las buenas nuevas del Evangelio y enfatiza la seguridad de salvación y la firmeza de los creyentes. Observa lo que dice el verso 25. Según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde los tiempos eternos. Pablo acá ha desarrollado la doctrina de la justificación por medio de la fe, el Evangelio explicado. Y Pablo va a decir que esta verdad del Evangelio fue un misterio. Ya sabes que para el apóstol Pablo un misterio es una verdad oculta que estaba a los ojos de los hombres, que ahora está siendo dada a conocer. De hecho, en Romanos capítulo 11, Pablo ya hizo mención del misterio que le ha ocurrido a Israel. Seguir en parte hasta que se alcance con la predicación del Evangelio al mundo gentil. Pablo está presentándonos ahora acá una verdad interesante, que hemos recibido un mensaje que por mucho tiempo, o que en el Antiguo Testamento, dice el texto, oculto desde los tiempos eternos. Ahora, siempre se anunció el Evangelio y se habló de un Salvador. De hecho, observa conmigo en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 10, lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Pedro viene hablando de esa gracia, de esa salvación, del regalo de la vida eterna. Y en el verso 10 de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, de la salvación, inquirieron
Diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice el verso 11, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos buscaron, ellos quisieron conocer, ellos quisieron indagar, quisieron avanzar, quisieron entender, pero no les fue dado a ellos. Es por eso que Pablo dice, misterio desde las eternidades que no se dio a conocer. Y escúchame bien, tú por la gracia del Señor puedes leer Isaías 53 y saber que es el Cordero de Dios, que el que fue crucificado, que aquel que fue anunciado, aquel Mesías es Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Pablo dice en verso 26, pero que ha sido manifestado ahora. Fue una verdad oculta en la mente de Dios, fue profetizado, alguien vendría, los profetas no lo sabían, pero Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y observa el verso 26 de Romanos 16. Pero que ha sido manifestado, ahora entendemos que tiene que ver con la revelación del Nuevo Testamento, con los profetas, los apóstoles. Dios comenzó a explicar la obra de redención. En cierta forma, podemos decir que el Antiguo Testamento es la preparación de la venida del Redentor. Los evangelios es la manifestación o la vida del Redentor. El libro de los Hechos es la proclamación del Redentor, pero las epístolas, desde Romanos hasta Judas, es la explicación de la obra del Redentor. Es por eso que Pablo dice, pero ahora ha sido manifestado. Pero dice que ha sido manifestado ahora. ¿Cómo? A través de los escritos. Dice, y que por las escrituras de los profetas, entiendes acá los escritos, las cartas que comenzaron a circular del Nuevo Testamento, las personas, los creyentes, bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo escribe cartas, los apóstoles escriben documentos y estos documentos se convierten en las escrituras. Pablo dice algo interesante en Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. En Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27, Pablo dice así, y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es decir, ese misterio, esa verdad de Dios oculta, ahora se está siendo dada a conocer. Verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y gloria a Dios, porque si usted ha conocido el Evangelio, comprende la verdad, reconoce el plan de salvación, y al entender el plan de salvación en Cristo Jesús, obra consumada, usted debe dar gloria a Dios. Volvamos al verso 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según, mira lo que dice el texto, el mandamiento del Dios eterno. En otras palabras, el plan de redención, su ejecución, su aplicación, la forma en cómo el cuerpo de Cristo se forma, la forma de la salvación de los creyentes, corresponde a la soberanía de Dios. Dios desarrolló el plan de salvación de eternidad hacia eternidad. Según el mandamiento, la soberanía de Dios se ha dado a conocer a todas las gentes o a los gentiles para que obedezcan a la fe. Recibimos el mensaje, ya comprendemos la revelación de Dios, ya entendemos el poder de Dios, ahora entendemos el plan de salvación y es nuestro deber llevar a las personas a los pies de Cristo. Se ha dado a conocer a todos los gentiles para que obedezcan a la fe. Escúcheme bien, la predicación del Evangelio es un llamado a todos los seres humanos. En Hechos capítulo 17, verso 30, Pablo dice lo siguiente, pero Dios, Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y ese es su deber, mi deber, anunciar, pregonar, y que los hombres obedezcan al Evangelio. ¿Por qué obedezcan al Evangelio? Porque el hombre debe rendir su voluntad. El hombre debe reconocer que es un pecador, reconocer la obra de Cristo, reconocer a Cristo como su Salvador, pero también reconocer a Cristo como su Señor. Hoy
se predica un decisionismo muy barato, muy fácil. Haz la oración del pecador, recibe el amor de Dios y ya eres salvo. No, mis queridos, el hombre debe obedecer al Evangelio y el Evangelio conlleva un cambio de vida en las personas. Usted que me está viendo ahora, que usted escuche la palabra del Señor, que usted sabe las verdades de Dios, y si no obedece lo que conlleva la obediencia al Evangelio, usted tiene un problema con Dios. Debe obedecer. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 8, vemos acá que el castigo será así, en llama de fuego, para dar retribución, castigo a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te pido? En esta doxología podemos reconocer que Pablo reconoce el poder de Dios. Pablo reconoce el plan de salvación y nuevamente al verso 27 se centra nuevamente en Dios. Como que verso 25, y el que puede confirmaros, según mi Evangelio, verso 27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Casi que lo que está entre medios como un paréntesis para reforzar todo lo que Pablo ha dicho desde el capítulo 11 desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 acerca de la gracia de la salvación. ¿Qué reconoce ahora Pablo en verso 27? Ya Pablo ha reconocido el poder de Dios, ha reconocido el plan de salvación. En verso 27 Pablo reconoce la proclama que solamente se debe dar a Dios. En otras palabras, la adoración. La proclama solamente a Dios. ¿Y qué dice acerca de Dios en esta doxología? Lo primero, al único. Y aquí vemos el Dios supremo. Al único. Dios es único. En Isaías, en el capítulo 46, Dios le pregunta, verso 5, a la nación de Israel, ¿a quién me asemejaréis? ¿A quién me asemejáis? Y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. La pregunta es, ¿hay otro como yo? Dios es uno. Dios se lo dijo a la nación de Israel, un monoteísmo cerrado. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es y no hay más. Hay millones de dioses falsos, hay millones de falaces. Solamente hay un Dios vivo y verdadero. Y Él es el Dios supremo al cual usted y yo debemos adorar. Dios es uno, manifestado en tres personas. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Efesios capítulo 4, versículo 6. ¿Qué reconocimiento debe hacer? ¿Qué proclama hay? Pablo reconoce aquí la proclama solamente a Dios, al único. Primero, al supremo. Segundo, el Dios sabio y sabio Dios. La sabiduría tiene que ver acá con ese gran plan de salvación que Dios diseñó para rescatar al hombre. Plan que solo afecta a los seres humanos en el universo. Es por eso que los ángeles observan, admiran, aprenden de la obra de gracia, pero no alcanzan salvación. ¿Por qué razón? Porque Dios le plació el plan de salvación, redimir al hombre. Y cuando Dios estableció el plan de salvación y nos habla de redención, nos habla de un cercano, porque los requisitos del pariente redentor son que tiene que haber un pariente. En segundo lugar, que tiene que tener la posición efectiva. Y en tercer lugar, tiene que placerle, tiene que tomar esa decisión de hacer redimible a la persona. Y Dios en su soberanía desarrolló un plan donde el Dios eterno Hijo se hace hombre, semejante a nosotros, pariente redentor. Tiene el poder para hacerlo porque Él, siendo hombre, puede morir. Y siendo Dios, es un sacrificio santo, perfecto delante de Dios. Y tiene la disposición para hacerlo. Es por eso que el Hijo dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y en Getsemaní Jesús dice, hágase tu voluntad. Y en esa dependencia y en ese plan, Jesús dice, Padre, consumado es. El Dios sabio que diseñó un plan. Ahora esa sabiduría se manifiesta en la propia persona de Cristo Jesús. La adoración está dirigida al Padre.
Aquí en este concepto, la adoración no está dirigida al Padre, sino que aquel Dios que es supremo y al Dios que es sabio. Y como Dios sabio no solamente está dirigida al Padre, no solamente está dirigida al Hijo o al Espíritu Santo. Aquí el Dios sabio y la adoración está hecha al Dios Trino por su perfección, por su plan maravilloso, por su obra de gracia, por ese plan en el cual pensó en ti y en mí y nos alcanzó a través de la gracia. Reconoce Pablo acá, la proclama que solamente a Dios se debe dar, al Dios supremo, al Dios sabio, y observa el Dios sublime. ¿Por qué sublime? Porque solamente a Él sea la gloria, el reconocimiento de lo que Dios es, el reconocimiento de su grandeza, esa gloria a la cual el hombre está falto. Recuerda Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esa grandeza, esa sublime gracia, esa sublime persona, ese sublime propósito, esa sublime salvación, ese sublime la persona, Pablo le adora y dice, sea gloria. Y le damos gloria a Dios mediante Jesucristo. ¿Y por qué mediante Jesucristo? Porque hay un solo Dios. ¿Y qué más? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Damos gloria al sublime Dios al reconocer la persona de Cristo Jesús, la sabiduría de Dios manifestada, hecha carne. ¿Cómo termina Pablo en este maravilloso libro? Al único y sabio Dios, al supremo, al sabio Dios, al sublime Dios, sea la gloria mediante Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y por siempre en forma eterna. Nunca el ser humano olvidará lo que Dios hizo por nosotros. Es interesante. Cuando Juan ve a aquel que es digno de desatar el libro sellado, y Juan en su visión, capítulo 4 y capítulo 5, lo ve, dice que él vio a un cordero como inmolado por toda la eternidad. Nosotros adoraremos al Dios hombre, teoantrópicos, al Dios hombre, y veremos las marcas en sus manos del sacrificio, y eso nos recordará por siempre, para siempre, per seculum seculorum, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Esa proclama que solamente le pertenece a Dios por ser supremo, por ser un Dios sabio, por ser un Dios sublime. A Dios sea la gloria. ¿Por qué? Por lo que hizo en mí. Qué extraordinaria conclusión de este libro maravilloso, Carta Magna. El libro de Romanos es el libro más profundo doctrinalmente, pero también tremendamente práctico. ¿Cómo termina Pablo estas palabras? ¿Cómo termina Pablo estas palabras? Al único y sabio Dios, verso 27, sea gloria mediante Jesucristo por toda la eternidad, para siempre. Y él dice, amén. Un solemne amén de confirmación de esta doxología, como que Pablo está diciendo, yo lo creo, yo lo vivo, así es, estoy de acuerdo, es cierto, y lo pensaré por toda la eternidad. Y usted y yo debemos dar gracias a Dios con un fuerte amén. Y a Dios sea la gloria por esa salvación tan grande que usted y yo disfrutamos. Ahora, al finalizar estos capítulos 12 al 16, con esta palabra de doxología solemne, solo me quedan 3 pensamientos para usted. Debemos ser un pueblo agradecido por la salvación tan grande que tenemos, que a usted y a mí no nos ha costado absolutamente nada, pero que le costó la vida, el sacrificio, el dolor a nuestro Señor Jesucristo. No es una gracia barata, es una gracia sublime, es una gracia soberana, es una gracia sabia, la gracia de la salvación. Debemos ser un pueblo agradecido cada día
Usted debe darle gracias a Dios porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Que usted es un hijo de Dios y que Dios le mantiene seguro. Aquel que es poderoso, y Pablo ya lo viene diciendo, aquel que puede confirmarlo. Puede porque tiene todo el poder. Agradecimiento por la salvación tan grande. En segundo lugar, alabanza por todo lo que Dios ha hecho. Lo que hizo, lo que está haciendo y aún también por lo que Dios hará por nosotros. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne, debe haber alabanza, debe haber fruto de labios que confiese su nombre. Debemos ser un pueblo que canta a Dios, que adora a Dios, que reconoce a Dios. Alabanza por todo lo que Dios ha hecho y aún también por lo que Dios hará. Y en último lugar, pensando en esta reflexión de agradecimiento, de alabanza, veo también acciones a cumplir. Accionar que tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo llevemos el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. No salvamos a personas, pero tenemos un mensaje poderoso que salva a personas. Amén. ¿Qué broche de oro más importante? Debemos ser un pueblo agradecido por la salvación. Debemos ser un pueblo que alaba al Señor, pero debemos ser un pueblo que anuncia el Evangelio de la gracia. ¿Eres salvo? ¿Estás seguro de tu salvación? Si no, hoy es un buen momento para que reconozcas tu condición delante de Dios, porque el Evangelio, cuando es comprendido, cuando se cree, cuando nacemos de nuevo, debe producir en nuestras vidas cambios. Y esos cambios se evidencian que soy un hijo o una hija de Dios. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y esta oportunidad que nos has concedido de poder estudiar este maravilloso libro, Señor, el libro de Romanos, en estas porciones, Señor, donde hemos visto tu gracia, tu cuidado, Señor, y queremos sencillamente adorar a la persona de Cristo Jesús, porque sabiendo que adorando al Hijo, adoramos al Padre, adoramos al Dios Trino. A ti sea la gloria, Señor, y ayúdanos en esta aplicación de esta verdad, para que seamos obedientes a lo que tú pides y llamas en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.